Son la gran esperanza para la recuperación económica. En un mes, España tiene que presentar los proyectos en Europa con los que aspira a obtener el máximo posible en los fondos Next Generation. El Gobierno de Navarra asegura que la comunidad foral está bien posicionada, pero los propios municipios, la oposición e incluso sus socios le piden a Chivite más información. El Ejecutivo pide calma. Entre tanto, la presidenta sigue recorriendo la comunidad para explicar en qué se va a traducir en la práctica en cada zona los casi 1.000 millones del Plan Reactivar Navarra. Muchas cifras sobre la mesa que ahora deberán convertirse en realidad para tratar de salir de una crisis económica y social a la que nos ha abocado esta pandemia, que sigue adentrándonos en guerras de restricciones sí o restricciones no. En puertas de la Semana Santa aún seguimos preguntándonos si hay que endurecer las medidas. Un año después, aquello del sentido común sigue sin ser común. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a El Dilema una noche más. Aquí comenzamos, vamos a intentar analizar tanto económicamente como sanitariamente lo que nos viene por delante los próximos días. Comenzamos. Como les decía, vamos a intentar fijarnos esta noche en la parte más económica de la pandemia. Vamos a ver cómo está un poco enfocando nuestra comunidad esta recuperación de la que tenemos que hablar, de la que llevamos ya tiempo hablando, por ejemplo, de los fondos europeos, del Plan Reactivar Navarra. Veremos cómo todo esto se tiene que ir haciendo poco a poco realidad, y para ello, para analizar todo lo que tenemos sobre la mesa, me acompañan ya 4 personas a las que voy a presentarles. En primer lugar, Javier García, por parte de Navarra Suma. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Por parte del Partido Socialista de Navarra, Inma Jurío, bienvenida de nuevo. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Javier Acama de Geroa Bai. Muy buenas noches, bienvenido. Gabón, buenas noches, gracias. Y Mayorga Ramírez de Euskal Herria Bildu. Buenas noches y bienvenido también. Buenas noches, Gabón. En la segunda parte del programa hablaremos más de la parte sanitaria, puramente sanitaria. Veremos cómo se plantean las restricciones de cara a la Semana Santa, pero como les decía, primero queremos abordar esta parte también económica, que es sin duda importante. Vamos a comenzar por lo de aquí, por lo más local, por lo de Navarra. Veíamos como esta semana la presidenta Chivite continuaba con esa gira por diferentes zonas de nuestra comunidad para explicar in situ a las autoridades de cada comarca, de cada zona, en qué se va a traducir ese Plan Reactivar Navarra. Esta semana hacía parada en Peralta. Aquí explicaba cómo el tren de alta velocidad y el Canal de Navarra, la finalización de la primera fase del Canal de Navarra, van a ser claves en la zona, y decía que de momento la gira va a continuar hasta el 13 de abril en Pamplona y comarca. Pues la verdad, el agradecimiento de la cercanía de las instituciones. Yo creo que también esa es una filosofía de este gobierno, que se sienta que el gobierno es de todos los navarros. Por eso hacemos también esta ruta por toda Navarra, y bueno, pues escuchamos también sugerencias o problemáticas o preocupaciones que ellos tienen, que intentamos, bueno, pues también traducirlas en decisiones que tenga que tomar el gobierno, ¿no? Bueno, pues la presidenta del Gobierno, que prefiere esperar a hacer balance cuando termine esta gira, pero yo quería también conocer sus impresiones. Ustedes tienen representantes, alcaldes, alcaldesas, representantes por todo el territorio de Navarra, que sin duda imagino que les irán transmitiendo un poco el feedback que van teniendo de estas reuniones que está manteniendo la presidenta. Comenzamos con usted, señor García. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tienen o cómo valorarían este Plan Reactivar Navarra? Bueno, aquí lo único tangible y cierto, yo creo, es la ruta de titulares que está haciendo la señora Chivite por toda la geografía navarra, ¿no? Y evidentemente parece ser que quedan titulares que va a dar. Otra cosa es que esos titulares pues se transformen en hechos, ¿no? Que viendo la trayectoria de este gobierno, pues veremos que muchos no se van a convertir en hechos, sino que quedarán en eso, en propios titulares que tanto le gusta al Partido Socialista y que tanto le gusta a este gobierno. Sí que tenemos un popurrí de planteamientos, de ideas que plantean a través de los propios fondos, pero no hay una transparencia. Sabemos que también hay 2 oficinas que van a controlar en Navarra, quizás por la competencia interna del propio gobierno, Geroa y Partido Socialista, que quieran controlar esos fondos, pero no sabemos en qué va a consistir el reparto de los fondos europeos. Por lo tanto, sí, tenemos muchos titulares, como digo, pocos hechos, pocas acciones, y evidentemente esperemos que no sea lo que viene haciendo, que no toda esta acción titular que hace el Gobierno de Navarra se quede en eso, en propios titulares, y veamos algo, ¿no? Es muy similar la trayectoria
a lo que hace el Partido Socialista a nivel nacional. Todo el señor Sánchez lo anuncia a bombo y platillo y todo el señor Sánchez incumple como estamos viendo. Y luego, pues aparte, los fondos europeos conllevan también, y es una pregunta que me gustaría hacer y que conteste la portavoz del Partido Socialista hoy en esta tertulia, es que, bueno, si comparte plenamente las reflexiones que hace el candidato de Madrid con respecto a la fiscalidad, como forma también de regenerar la economía, o se queda usted en lo que plantea el Gobierno del Partido Socialista aquí en nuestra comunidad. Señora Juria, tiene la palabra para poder responderle a la pregunta que le hace el representante de Navarra Suma. Bueno, más que responder a la pregunta del representante de Navarra Suma, que todo llegará, lo primero me gustaría poner en valor que es importante que las instituciones, la presidenta y el Gobierno de Navarra salga por las localidades que componen nuestra comunidad, lo que manifiesta esa cercanía, esa preocupación por la gente después de un año que ha sido muy complicado y todavía nos queda un periodo de tiempo que va a seguir siendo complicado. Cuando la gente está cansada, la gente ha sufrido, pues creo que es importante demostrar esa cercanía de las instituciones, explicarles qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se pretende hacer y a dónde queremos llegar, y pedir también en ese sentido la colaboración de la gente. Y yo creo que la gente realmente, más allá de la crítica política que de determinados pueblos o determinados partidos políticos se puede hacer al Gobierno de Navarra, creo que la gente acepta y ve muy bien, además le gusta que una presidenta pues se vaya acercando y pregunte en la calle, tenga relación con los ciudadanos y con las instituciones, en este caso locales. En cuanto a las medidas para la reactivación económica, son muchas las que se han ido adoptando durante todo este periodo. O sea, recordemos que ya llevamos un año, que en un primer momento esto nos sorprendió a todos y fueron las medidas sanitarias las primeras que se adoptaron, pero teníamos un buen punto de partida, teníamos unos presupuestos que se habían aumentado en 250 millones de euros, dirigidos sobre todo al fortalecimiento de los servicios públicos, sanidad, servicios sociales, educación, y eso ha sido fundamental a la hora y en la forma en que se está afrontando esta crisis económica y sanitaria. Y una vez pasado eso, se utilizó ese dinero, más dinero que venía de España, más dinero que va a venir de Europa y que también ha venido de Europa, para ayudar a toda esa gente que estaba sufriendo tanto durante la crisis, comercios, empresas, pequeñas empresas, el sector cultural, el sector deportivo, las entidades locales. Se han ido aprobando a lo largo de todo este año medidas destinadas a ayudarles. Además, ahora están viniendo todavía más ayudas, ya hemos visto, nos van a venir unos 70 millones de ayudas directas que se van a dedicar a las empresas, al sector cultural, al sector deportivo, 38 millones que se han dedicado para ayudas al sector de la hostelería, y ahora tenemos por delante el reto de los fondos europeos. Y ahí le voy a decir, señor García, el desconocimiento que usted demuestra de la importancia de los fondos europeos cuando solo se dedican a hacer esa política de tierra quemada. No distingue usted, o sea, que me venga aquí a decir que este Gobierno lo único que quiere es confrontar entre socios porque crea dos oficinas para gestionar los fondos europeos, es no entender nada. Es no saber qué es el Next Generation para la recuperación a través de mecanismos de recuperación, y es no saber qué es el presupuesto de la Unión Europea, el presupuesto ordinario del que también nos beneficiamos. Y entonces cada una de las oficinas se va a dedicar a cosas diferentes, pero a la vez complementarias. Que alguien haga esta política de tierra quemada cuando va a llegar tanto dinero, no solo a Navarra, a toda España y a todos los países que conformamos la Unión Europea, en vez de decir todas las manos van a ser necesarias. Y en cuanto a la política fiscal, pues bueno, usted ya sabemos a qué se está refiriendo, pero también podía decir lo que estamos haciendo en este momento y en esta legislatura en Navarra, por acuerdos entre diferentes, por acuerdos entre diferentes, y que ustedes no aceptan. Y siempre que superas tus ideologías propias y unes a los de los demás sin negar tus principios esenciales, se consiguen siempre mayores beneficios para la sociedad que los que se hace haciendo una oposición pura y dura,
que no beneficia a la ciudadanía. ¿Me puede hablar de la deflactación de la tarifa que aprobó la reforma fiscal el propio Navarra Suma? ¿Me puede hablar de los 35 millones que se van a devolver a través del IRPF de las madres? ¿Me puede hablar de que se está realizando una reforma fiscal para favorecer a esas rentas más bajas? ¿Me puede hablar de todo eso? La fiscalidad ayuda en la economía de cada comunidad, ayuda a salir de las crisis, y estamos por una fiscalidad proporcional y justa y equitativa, que no sé si es lo que ustedes quieren, o se dedican únicamente a hacer competencia a otras comunidades a través de la fiscalidad, como en Madrid, exactamente como en Madrid, que los servicios públicos que tienen están todos privatizados, porque no han utilizado ni un euro en beneficio de la ciudadanía en general. En general. Vamos a escuchar quitando los teléfonos, ha sido la única comunidad, quitando los teléfonos a la gente que iba a ese hospital para que no comunicaran. No nos vamos a desviar demasiado del tema, vamos a terminar de escuchar. Vamos a terminar de escuchar, por favor. Señor García, señora Furio. Eso, señor García, es política de es cierto que cada uno queda en su lugar y el usted Partido Socialista ha quedado muy mal con la señora Ayuso y el Partido Popular. Bueno, eso lo digo, que Isabel Díaz Ayuso ha construido un hospital, cosa que, por cierto, el Gobierno de Navarra ha hecho. Y es más, ha sido la comunidad que más ha incrementado la inversión en sanidad, y no lo digo yo, sino reconocido por el el exministro. Aumentar de donde no había no es nada difícil. A ver cuándo llegan a los ratios. Señor García, luego podrán seguir debatiendo. Esto no es un debate a dos, tenemos que terminar de escuchar a dos personas todavía. El planteamiento inicial. Navarra está como está. Por favor, les pido que terminen. Vamos a escuchar al señor Aracama si está satisfecho de momento con el planteamiento que está haciendo Navarra de cara a esta recuperación económica. Desde luego, lo que tenemos claro en Geroa Bai es que el planteamiento que se está haciendo tiene dos ejes fundamentales, ¿no? Uno es el relacionado con las ayudas europeas, con los fondos europeos, no solamente Next Generation, también el presupuesto ordinario de la UE, enseguida voy a entrar en esto, y otro es la propia actividad, el propio dinamismo económico propiciado por Navarra, ¿no? Y en ambos ejes la estrategia del Gobierno de Navarra se está basando en los pasos que ya se dieron en la legislatura anterior y están continuando en esta, en nuestra opinión, de manera acertada y exitosa. Si nos vamos a la parte de desarrollo económico, vemos como la estrategia de especialización inteligente, estrategia S3, que se impulsó en la anterior legislatura, de la mano del consejero de Desarrollo Económico, está teniendo continuidad esta legislatura, y vemos como los principales ejes de trabajo de esta estrategia, bueno, pues son ejes que están muy alineados con lo que ahora la Unión Europea está mandando. Estamos hablando de digitalización, estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de la industria agroalimentaria, del turismo, de las nuevas industrias creativas y digitales, seguro que me dejo alguna, por supuesto de la automoción, el coche eléctrico. Entonces vemos cómo cuando se habla de que estamos alineados, es que esto se traduce en algo concreto. Y estamos alineados, podemos decirlo con orgullo y con tranquilidad, porque es cierto que desde hace al menos 5 años y medio que se lleva trabajando en esta línea, ¿no? en línea con una estrategia europea. Y esto es fundamental para estar en buena disposición. No sabemos cuánto dinero va a llegar, a qué sectores va a llegar, en qué cuantía en cada sector. No es algo que todavía podamos estar en disposición de saber, pero sí que estamos presentando buenos proyectos por ese trabajo previo que se ha hecho, ¿no? Si vamos a las políticas europeas, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Me hace gracia escuchar otra vez al representante de Navarra Suma hablar de, bueno, pues de despilfarro, de burocracia, de duplicidad, etcétera. Son los mismos pseudoargumentos que daban cuando, por ejemplo, en la anterior crisis, retiraron la oficina Navarra en Bruselas, en un error estratégico solemne. Enorme, o sea, una falta de vista, una falta de miras impresionante. Y por unos cientos de miles de euros retiraron la oficina de Navarra en Bruselas, que es una oficina fundamental, la recuperó el Gobierno Barcos, y en esta legislatura todavía se le ha dado más empaque a través de la Dirección General de Acción Exterior, ¿no? Dirigiéndola la misma persona, en su caso el señor Irujo. Pero el Gobierno Barcos la recuperó porque le parecía fundamental estar alineado con lo que se dice en Europa, tener voz en Europa, tener oído en Europa, escuchar por dónde van las líneas europeas. Y gracias a eso, bueno, en la anterior legislatura, por ejemplo, lo hemos dicho más de una vez, bueno, el Gobierno de Navarra, para los distintos departamentos del Gobierno de Navarra, consiguió 70 millones de euros de ayudas europeas. Estamos hablando de una oficina con una persona, 2 personas en Bruselas, ¿no?
Esperamos que este dinero vaya a más, desde luego, a lo largo de los próximos meses, pero nos parece una inversión. Y como ha dicho la señora Jurio, evidentemente las dos oficinas que hay dentro del Gobierno de Navarra cumplen misiones distintas. La que depende del Departamento de Economía y Hacienda tiene una misión de control financiero, de control contable, y la otra, que es la que va a perdurar en el tiempo, porque ya se ha dicho que la que está en el Departamento de Economía y Hacienda terminará con los Next Generation, y la otra es la que se encargará de monitorizar, de ver qué tipo de ayudas hay, de asesorar a los departamentos, etcétera, ¿no? Y voy terminando. Bueno, me gustaría comparar, ¿no?, la salida de la crisis que propició la derecha en 2008 a costa de precarizar a distintos sectores con la que se quiere tratar ahora, ¿no? Ahora se quiere, bueno, reorientar el modelo, ir hacia un modelo sostenible medioambientalmente hablando, por supuesto socialmente hablando, por supuesto presupuestariamente hablando, y no basado, desde luego, en la precarización de los sectores más vulnerables. Y una breve mención a la política fiscal, ya que salía. Bueno, desde luego, si en Navarra tuviéramos la política fiscal, los tipos fiscales, etcétera, que tiene Madrid, sin tener la capitalidad del Estado que tiene Madrid, que solo la puede tener Madrid, no hay nadie más que pueda tener esos beneficios derivados de la capitalidad que tiene Madrid, bueno, no tendríamos ni el estado del bienestar ni los servicios públicos que tenemos. Lo cierto es que, lo apuntaba el señor Alacama, es verdad que todavía no sabemos cuál es la cantidad de dinero que va a llegar ni a nuestro país, ni a Navarra en concreto. A lo mejor esto hace un poco más complicado o dificulta el poder debatir sobre estos fondos europeos que van a llegar. Desde su partido Euskal Herria Bildu le pedían más información al Gobierno de Navarra, han mantenido ya algunas reuniones, no sé si es suficiente o siguen pensando lo mismo. Nosotros creemos que en todo este proceso hay que dejar a un lado lo que es actitudes de intentar justificarse permanentemente, de buscar la propaganda, de buscar situaciones ventajistas para que la ciudadanía pueda pensar que miren qué bien lo han hecho estos y qué mal lo hicieron aquellos, porque la situación es dramática. Tenemos que ser sinceros, y lo que cabe pedir a las formaciones políticas y a los gobiernos es sinceridad. El PIB ha tenido una bajada de 2 dígitos. La que se avecina económicamente no es sencillo. La bajada en la recaudación es muy preocupante. Esa especie de lluvia de millones que parece que van a venir de Europa incondicionadamente, probablemente no sea incondicionadamente. No se termina de aclarar. Va a haber compromisos con respecto a las pensiones. Va a haber otro tipo de compromisos y cargas que va a tener que asumir la ciudadanía. Nosotros creemos que estamos en el momento de afrontar con tremenda crudeza la situación que estamos viviendo, pero con tremenda responsabilidad, y trasladar ilusión y esperanza a base de el trabajo serio, sereno, pero siempre desde la sinceridad y la transparencia. Mira, a nosotros nos preocupa que cuando se habla de los fondos Next Generation, se habla paralelamente de lo que es un cambio de paradigma, cambiar los hábitos de consumo, cambiar el modelo de sociedad, hacerla más sostenible. Nos parece que, evidentemente, por muchos motivos, estaba la Agenda 2030 y había compromisos medioambientales. Antes de la pandemia estamos hablando de la necesidad de de cambiar nuestros hábitos de consumo, de convivencia, de modificar un montón de cuestiones que han estado en el pilar de nuestras vidas. Y, evidentemente, eso es necesario. Pero, claro, la misma presidenta Peralta se ha referido a 2 proyectos: el tren de alta velocidad y el canal de Navarra. Eso es un cambio de paradigma. Eso es aprovechar los fondos Next Generation para digitalización, para cambiar el modelo de sociedad, para cambiar. Nosotros entendemos que la opacidad o la falta de información puede obedecer a 2 cuestiones. Una, que no se tengan proyectos y por lo tanto no se quieren exponer. O 2, que puedan existir proyectos que no se quieren publicitar. Y las 2 nos preocupan. Nosotros vamos a seguir trabajando con mucha honestidad y transparencia y sinceridad. Y creemos que es momento de apoyar al Gobierno para que haga las cuestiones bien. Pero vamos a exigir transparencia, más información y sinceridad. Mire, esta mañana estaba con un hostelero y me decía, sí, las ayudas, perfecto. Sí, a mí, un hostelero pequeño, una persona que regenta un bar en la parte vieja de Pamplona, me decía, sí, he recibido 5.500 euros, pero es que llevo perdidos 25.000. Tengo 63 años y
Es decir, son situaciones muy complicadas que va a tener que arrostrar las instituciones públicas. Mantener el estado del bienestar y hacer una apuesta seria por la sanidad pública, por la educación pública, para que no se quede nadie atrás, para poder mantener las coberturas sociales, eso va a requerir no exclusivamente de fondos europeos que van a llover, no, de hacer una reflexión interna propia para ver cómo vamos a sostener un modelo igualitario de sociedad. Y ahí la fiscalidad entra de lleno. Es muy fácil pensar, no, vamos a financiarlo con fondos que nos vendrán de Europa. Igual tenemos que pensar también que es momento de hacer una reflexión en torno a qué aportaciones tiene que hacer cada una de las rentas de esta comunidad para sostenerlo. Nosotros propusimos, y sabemos que no es políticamente lo más atractivo para la ciudadanía, le llamamos la tasa COVID. Es decir, es momento de arrimar el hombro y aquellas empresas que han tenido beneficios, aquellas personas que han tenido ingresos por encima de 40.000 euros anuales para que aporten más en esta situación específica para poder hacer frente a los retos de la pandemia en materia social, en materia económica y en materia también sanitario, para hacer más fuerte la administración. No tuvimos el apoyo de la mayoría del Parlamento, pero desgraciadamente, y esto es un mensaje de honestidad que hay que transmitir, que nadie piense que los millones y el dinero va a llover de Europa y que esa es la única solución o esa es la solución real para los problemas y los retos que vamos a tener que arrostrar. Son importantes, nosotros no lo negamos, pero que nadie pretenda decir, pretendiendo tener credibilidad, que solamente con esos rentas que vengan, sin modificar nuestros hábitos, nuestras estructuras, nuestras políticas en tantos y tantos ámbitos, va a resolver los problemas. Hay dos cuestiones y termino con esto. De esta podemos salir con una sociedad más igualitaria o podemos salir con una sociedad donde las desigualdades y las brechas sean aún mayores. Y eso va a depender de lo que seamos capaces de hacer nosotros y nosotras aquí y ahora. Y por eso, efectivamente, tendremos que mirar a Europa, tendremos que mirar a Madrid. Nosotros reivindicamos la bilateralidad con Madrid, que no la estamos viendo, pero que son momentos complicados. Y me parece muy bien que se vaya la presidenta de Ronda por los diferentes municipios. Me parece que eso es muy positivo. ¿Por qué no? Porque va a escuchar. Pero bueno, nos preocupa escucharle en Peralta 2 proyectos, ha hablado, Canal de Navarra, tren de alta velocidad. ¿Eso es un cambio de paradigma en las inversiones del gobierno? Con todo esto sobre la mesa... Eso es un cambio de paradigma que era necesario y que ahora va a apuntalar todavía más el cambio del modelo productivo. El TAP es tan importante como que para que llegue el coche eléctrico, desde el sector automovilístico le están diciendo que necesitamos vías de transporte ferroviario de alta capacidad para que se instalen. O sea, o tenemos un transporte ferroviario para el transporte de mercancías dentro de la línea europea, ahora pasan coches, o perdemos... que ahora con el trazado actual pasan coches. Sí, señor Remírez, yo entiendo para ahorrarse que media hora y ir a nunca... Madrid me parece muy bien que ustedes lo prioricen, pero no digan que es para mejorar las mercancías, porque no es necesario un tren de alta velocidad. No, que no lo digo yo, que no lo dice el Partido Socialista. Que lo dice la señora Chivite. Te lo está pidiendo empresas como Volkswagen, te lo está pidiendo la industria, la española, la navarra y la europea, y lo está pidiendo todo el mundo. Que no lo pida usted, yo lo entiendo, pero tiene que entender también que cuando lo consideramos que cuando se considera necesario para ese cambio de paradigma económico e industrial, pues queremos estar en ese punto donde tengamos las mejores infraestructuras, como el Canal de Navarra. Otra, vamos a potenciar la industria agroalimentaria. Vamos a potenciarla. Entonces, para todo eso... Son proyectos novedosos esos, señora Jurío. No, son proyectos a los que usted se ha opuesto constantemente, su partido, y es legítimo, pero yo le explico... ¿Los fondos van a ir para eso? Yo le explico... Recuerda que gobernáis juntos también, ¿no? Por lo tanto, tener a una persona que se opone a 2 obras fundamentales para Navarra también es importante. Yo creo que usted entiende que cuando se apoya lo que es bueno, porque usted lo van a apoyar o se van a dedicar a hacer la política de tierra quemada, de acoso y derribo, donde todo lo malo para la ciudadanía, 70 millones, 250, 25, ayudas para el canal, fondos para el canal, fondos para el TAP, fondos para grandes proyectos. Eso es lo que ustedes van a decir que es malo,
porque Bildu apoya a algunos. Sí, Bildu no lo va a apoyar, por lo tanto el problema lo vais a tener entre el gobierno y Geroa Bai hasta hace poco tampoco. Igual ahora ha cambiado de planteamiento, porque yo recordar que fue el señor Ayerdi quien, no sé si recuerdas que el señor Ayerdi, el dimitido y ya... Aquí lo que creo que un político no puede hacer es inhibirse. Y usted se inhibe constantemente, su partido, echando la culpa a los demás. Solo exige responsabilidades y no asume ningún tipo de compromiso con la ciudadanía, más que la política de confrontación, de tierra que gana y de proporcionar pocos beneficios a la ciudadanía. La ciudadanía hoy se está dando cuenta que con errores, por supuesto, con errores, con carencias, con mayor necesidad de esfuerzo, con mejoras en la gestión, pero que se les está ayudando. Y Navarra sigue funcionando, porque Navarra no es de UPN, los navarros no son UPN, totalmente, ni nadie está siquiera diciendo Navarra Suma, y se ha dado cuenta que Navarra Suma, con la política que está realizando, no está siendo útil a la ciudadanía y sigue en esa misma posición de confrontación. Tenemos que cerrar en 2 minutos este primer bloque económico. Pues, pedía también la palabra la señora Aracama y enseguida vamos a la publicidad. Me voy a referir brevísimamente a los proyectos que tanto el señor Ramírez como el señor García están interesados en traer continuamente, como son el canal y el TAP, y también por alusiones, ¿no? Ha sido ustedes quien me ha aludido, señor García. Entonces, bueno, la posición de Geroa Bai respecto al canal, ¿no? Pues estamos muy contentos realmente de que el canal de Navarra vaya a llegar a la ribera y vaya a llegar en las condiciones en las que el anterior gobierno, después de un estudio serio y riguroso, que es algo que no se había hecho anteriormente, que el canal de cielo abierto, que es el que impulsó UPN, que nos costó una millonada, que medioambientalmente es totalmente sostenible, que parte de Navarra, que eso se haya desechado y se haya optado por una opción que va a suponer llevar agua de calidad, tanto de boca como para la industria, etcétera, etcétera. Se va a optar por esa opción a la que su partido, y también UPN, en realidad todos los partidos que forman Navarra Suma, se refirió en su día como el canalillo, despectivamente. Bueno, eso respecto del canal. Y el Partido Socialista... Señor García, déjeme continuar, por favor. No sé si te recuerdas a Concha, el anterior portavoz de... Respecto del tren de altas prestaciones. El canalillo que el canalón. Respecto del tren de altas prestaciones. Por favor, que termine el señor Aracama. Respecto del tren de altas prestaciones, la señora Jurio decía que bueno, pues la industria automovilística lo está reclamando, etcétera. A mí me llama la atención una cosa, y es que no solo la industria automovilística lo está reclamando, es que el señor Ramírez lo reclamaba hace no tanto. El señor Ramírez, antes de entrar en EH Bildu, y ahí está la hemeroteca, señor Ramírez, usted lo ha reclamado y ha pedido a Madrid que acelerara las inversiones. Euskal Alkartasuna defendía el mismo proyecto de tren que defendía Geroa Bai, solamente que no hemos cambiado de socios y no hemos cambiado de opinión. Y defendemos un tren que reduzca las emisiones de CO2, que sirva para llevar mercancías, para llevar viajeros, que nos conecte con Europa. Eso de 20 minutos a Madrid es una absurdez que nadie cree. Paso a hablar de los proyectos novedosos, que son los interesantes. Vale, realmente acabo en un segundo. Realmente hay proyectos novedosos, unos cuantos se han sabido. Está el Ebro Food Valley, está el vehículo eléctrico, está la fábrica de baterías eléctricas, de ensamblaje. Hay un montón de para la cohesión territorial, hay proyectos también muy interesantes. Veremos cuáles salen, ojalá salgan todos, pero hay proyectos realmente novedosos que van a aportar un cambio de paradigma en el desarrollo industrial y económico navarro, y bueno, esperemos que poder impulsarlos, ¿no? Rápidamente, señor García. Había una alusión, yo simplemente muy brevemente, es que muestra su desconocimiento intentando utilizar una dialéctica hiriente. Usted puede hacer el ridículo todo lo que quiera, pero sepa que el señor Palacios, cuando determinó el tren de alta velocidad, era un tren de alta velocidad que venía desde Pamplona y solamente conectaba con Madrid. Por lo tanto, usted no me va a decir cuáles son las posiciones de Euskal Alkartasuna. Hay hemeroteca. Siento que le moleste, pero hay hemeroteca. Como también hay hemeroteca de que el señor Ayerdi fue quien paralizó el tren de alta velocidad. Como también fueron ustedes los que pararon el canal de Navarra. Por lo tanto, es curioso a hoy. Y el ministro de la Serna y el ministro de la Serna del PP. Bueno, pues entonces todos podemos estar contentos. Oye, creo que van a ustedes seguir han adelante. hablado todo lo que han querido y yo creo que ahora ya es turno de que Navarra Suma exponga 2 cuestiones con respecto al TAF. Muy brevemente, por favor, que tengo que irme sin ya a más, publicidad. con respecto al TAF, fue el señor Ayerdi quien paralizó la obra, quien rompió el acuerdo que había con el Gobierno de España, y fíjese si hay compromiso del Partido Popular, UPN y Navarra Suma, que nosotros apostamos por el tren. Ustedes, Partido Socialista, fue quien ha recortado de la partida presupuestaria del Gobierno de España la partida a la inversión del tren. 62 millones. Y 2 cuestiones canal de Navarra. Yo creo que lo que tiene que hacer ustedes es leer un poquito de historia y la trayectoria, y sobre todo una cuestión importante, la geografía de Navarra, y luego 2 cuestiones básicas, ya sabe, el Pamplona y evidentemente la ribera. Hay una altura, una altitud bastante diferente, por lo tanto es lo que hace la posibilidad, como va a haber, que el canal de Navarra en muchos aspectos sea a cielo abierto, más que nada por la orografía.
Básicamente la altura y evidentemente la distancia que existe entre Veo que no Hamburgo se ha y la leído el altitud. proyecto. Sí, Veo me lo he que no leído, se ha sí me lo he leído. leído el sí, proyecto. me lo he leído. Y conozco Hasta el aquí anterior y este el actual. bloque, hasta Y por lo aquí el tanto bloque económico. me alegro brevemente, me alegro de que nos dé información, cosa que a nosotros nos están dando con respecto al canal, que es en este caso el tipo de canal que van a hacer. Nos damos ya Saben ustedes más que el resto. publicidad. Están los proyectos Enseguida volvemos y publicados, hablamos están sobre las publicados, restricciones no de cara a mientas. la Semana Santa. Público, Javier. Estamos en puertas ya de la Semana Santa y seguimos hablando sobre las restricciones que debe o no debe haber para este periodo festivo. De momento el Gobierno de Navarra va a mantener las que hay ahora, las mismas que hubo en el pasado puente de San José, las va a mantener hasta el día 9 de abril, aunque eso sí advierte de que pueden ampliarse en cualquier momento si los casos siguen empeorando, porque hoy han sido 171, tenemos una localidad como es Milagro que va a ser cerrada perimetralmente, que va a cerrar los interiores de la hostelería. Hoy el portavoz del Gobierno de Navarra, acompañado de la consejera de Salud, Santos Indurain, anunciaban cómo será la Semana Santa en Navarra. El Gobierno quiere tener acabados los grupos que actualmente están recibiendo las vacunas para Semana Santa, pero para ello es necesario tener bajo control la situación epidemiológica. El virus nunca falla y está siempre al acecho. No podemos relajarnos ni mucho menos, ni la ciudadanía ni la Administración. Ir de la mano nos da fuerza y eficacia. Las restricciones de momento serán las mismas que hasta ahora, pero el Ejecutivo no dudará si tiene que endurecerlas. Seguimos monitorizando, evaluando, muy encima y muy atentos a nuestra situación, como hemos hecho en otros momentos, por si en cualquier momento o en cualquier circunstancia hubiera que tomar otra serie de medidas. Sobre la entrada de extranjeros, Remírez ha insistido que se trata de una cuestión de competencias. Ni siquiera es una disponibilidad absoluta por parte de los estados, sino que entra dentro del espacio Schengen y, por tanto, la limitación en este caso tendría que hacerse a nivel del conjunto del espacio Schengen. Por tanto, es verdad que pueden acceder, en este caso, ciudadanos franceses u otros ciudadanos extranjeros, en este caso al territorio foral, pero dentro del territorio foral, desde luego, tienen que someterse a las normas correspondientes. De cara a las próximas semanas, el Gobierno tiene previsto explicar en profundidad cómo será la vacunación a partir de Semana Santa, cuando se empezará con el colectivo de entre 70 y 79 años con Pfizer y Moderna y el de menores de 65 con AstraZeneca. Lo cierto es que escuchando estas declaraciones de la consejera de Salud y del portavoz del Gobierno podría parecer que estamos en Navidad, en verano, en cualquier otra fecha, porque parece que estamos en un bucle sobre restricciones sí, restricciones no, a las que hay que añadir una fatiga pandémica ya en la población generalizada. No sé si comparten lo que se propone para esta Semana Santa. ¿Está acertando Navarra sobre las medidas? Yo, sin más, yo solicitar evidentemente, como creo todos, ¿no?, la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos. Evidentemente tenemos que cumplir y hacer cumplir en la parte que nos compete la norma, ¿no?, sanitaria frente al COVID, porque creo que efectivamente sí que es una lucha conjunta de la sociedad contra el COVID. Dicho esto, yo creo que asfixiar más de lo que están, y creo que ponía un ejemplo antes Mayorga con respecto a un hostelero, ¿no?, que decía que evidentemente había perdido una facturación importante, pues hacer que pierdan más facturación cuando no son los culpables, y se ha demostrado con datos que no son los culpables de los contagios. La hostelería no es la culpable de los contagios en Navarra ni en ninguna otra comunidad, pues que no tienen que ser los paganos de medidas que sí, que son totalmente impopulares, es cierto, pero como digo, no son acertadas, y no son acertadas porque los datos no acompañan a una mejoría drástica una vez cerrada la hostelería, como han sido las diferentes ocasiones en las cuales se ha cerrado. Y yo siempre digo que los hosteleros lo que quieren es trabajar, los hosteleros quieren trabajar, no quieren vivir de ayudas, que sí, que estará muy bien que les ayuden con planes, como digo, pues para solventar la situación económica en la que se encuentran tras los parones. Pero como digo, ellos quieren trabajar, y donde se trabaja con garantías de seguridad es en la hostelería. Todos hemos ido a la hostelería, creo, yo particularmente pues hago uso de la misma, pues por estar en Pamplona, y creo que las medidas de seguridad y las garantías de seguridad frente al COVID son importantes y dificulta, en cierta medida, nadie está limitado a poderse exponer al COVID, pero entiendo que están haciendo un buen trabajo. Y luego el cierre de la hostelería, particularmente pienso, y por lo que veo, es que se incumplen otras normas, que es juntarse, como estamos viendo, que se detectan fiestas en diferentes sitios, ¿no?, en casas, y eso es también lo que produce la limitación de la hostelería, ¿no? Estamos viendo en otras comunidades que hay más margen y que se están reduciendo las denuncias en viviendas. Por lo tanto, bueno, hay que hacer un planteamiento, hay que ver
que no quiero que el culpable, evidentemente, no es este gobierno, sino las circunstancias, y ahí volver a pedir responsabilidad individual para que juntos salgamos y nos enfrentemos al COVID. Pero vuelvo a insistir que la hostelería no es la pagana, no es la culpable de la exposición al COVID. Bueno, lo cierto es que ahora el cierre de los interiores no está sobre la mesa, aunque la presidenta Chivite ha dicho que no lo descarta. No lo descarta. Podría ser posible si los casos siguen en aumento. Aquí se ha dicho que en este momento, y siendo muy preocupante la situación, porque en las últimas semanas ha habido un aumento de personas contagiadas, además en todas las franjas de edad. Estamos hablando no ya de la gente que está vacunada, que son los mayores de 80 años y determinados colectivos, pero sí está habiendo en todas las franjas de edad un aumento preocupante. Y no son esos contagios, es la presión hospitalaria que se está sufriendo y que en la última semana ha aumentado más de un 30%. Entonces eso es una situación que creo que no nos podemos permitir y no se trata de culpar a nadie. Siempre por parte de Navarra Suma, del PP o de quien quiera, se ha dicho que la culpa es de alguien. Este gobierno nunca ha culpado a nadie, siempre ha dicho que la culpa no es del sector hostelero, no es culpa de la cultura, no es culpa del sector de deportes, que todos somos los que a una tenemos que contribuir y que se piden esa serie de medidas porque se puede ver que en esos rastreos y debido al relajamiento de medidas son las zonas donde más contagios hay. Ahora me gustaría también saber y desde luego, dependiendo cómo vaya la situación, pues claro que no se descarta tomar medidas más restrictivas. De hecho, creo que va a haber un consejo interterritorial en donde se hable si es posible adoptar o qué quieren los presidentes de las diferentes comunidades autónomas y atendiendo a los datos siempre y a criterios científicos. Lo que sí que me gustaría preguntar al señor García es que creo que se están diciendo cosas que realmente no son ciertas. Parece que en Navarra se están adoptando las medidas más restrictivas de todas las comunidades o de todos los países. Fuera de España, los países viendo como en Europa hay países que están adoptando medidas muy restrictivas. Yo creo que y ha dicho que el cierre de la hostelería, perdona Javi, y ha dicho que el cierre de la hostelería aquí que está siendo peor que en otras comunidades. Miren, los presidentes del PP de Castilla y León, en varias comunidades autónomas tienen medidas más restrictivas, pero están pidiendo todavía más. Claro, si el modelo que tenemos es el de la fiesta y el botellón que promueve la señora Ayuso, desde luego no vamos a ninguna Bueno, parte. pues a mí, hablando de Ayuso... señor García, le ruego que no haga un monólogo antes continuo, por favor. me tocaba a mí, ya ha intervenido usted, y yo creo que básicamente por contestar. Efectivamente, ha habido presidentes del Partido Popular que han tomado en práctica medidas impopulares, creo que he dicho de medidas impopulares, y yo pongo el ejemplo efectivamente de la Comunidad de Madrid, donde la hostelería se ha visto que no ha sido la pagana y la culpable. Podemos compartir, debatir muchísimas cosas, pero yo no estoy haciendo culpable al Gobierno de Navarra. Yo lo que digo es que no se culpabilice a la hostelería, que se miren también a nivel social. Vamos a respetar la primera ronda, vamos a respetar la primera ronda y luego eso solo lo dicen ustedes, que creo que es lo que interiorizan toda la señor García. Los que han salido a la calle, Inma, los que han salido a la calle no ha sido Navarra Suma, sino que han salido los hosteleros en reiteradas ocasiones. Les pido por favor que respeten los turnos de la primera ronda, que hablen las 4 personas que están aquí y luego ya podrán seguir debatiendo. Sin compararnos con nadie, con otras comunidades, ¿qué les parece el planteamiento que hace Navarra? Bueno, creo que podemos, por una parte, centrarnos en buscar soluciones, que creo que es lo que se está haciendo desde las instituciones, o centrarnos en buscar culpables, que es lo que está haciendo, evidentemente, Navarra Suma, ¿no? En esta primera línea, la de buscar soluciones, bueno, comparto la responsabilidad individual como clave del comportamiento. Sin responsabilidad individual de la ciudadanía no hay nada que hacer. Y en segundo lugar, me gustaría hablar de la estrategia de vacunación. Yo creo que es fundamental contar con población, sobre todo la de mayor riesgo, la de más edad, vacunada lo antes posible. En este sentido, bueno, hoy se nos decía que para después de Semana Santa se podrá empezar con las personas mayores de 70 años, una noticia buenísima, y desde luego en Geroa apostamos por llegar a ese 70% de la población vacunada, como se dijo en su día antes del verano. Ahora se está hablando... al cabo del verano, bueno, el verano también es 19 de septiembre, pero creemos que no tiene nada que ver que sea el 25 de junio o el 19 de septiembre, ¿no? Apostamos por acelerar, por pisar el acelerador y llegar a un 70% de la población navarra vacunada, desde luego antes del verano, porque si no, podemos encontrarnos con una situación similar a la de 2020. En este sentido, bueno, pues hemos tenido una semana donde no se han dado, en ningún sitio del Estado español, no se ha puesto la vacuna de AstraZeneca.
a pesar de que la Agencia Europea del Medicamento en todo momento ha dicho que era totalmente válida. Y en este sentido, bueno, pues creemos que situaciones como esta, hemos perdido una semana, hemos perdido miles de vacunaciones, miles a nivel de Navarra, millones a nivel de España, y creemos sinceramente que no podemos seguir guiándonos a golpe de efecto mediático. Creemos que tenemos que seguir los parámetros de la ciencia, los parámetros de los epidemiólogos y las epidemiólogas, y en este sentido la Agencia Europea del Medicamento en todo momento ha estado diciendo la vacuna AstraZeneca es segura, porque no estoy hablando solo de las vacunas que no se ponen, estoy hablando del miedo y la desconfianza que se extiende entre una parte importante de la población, ¿no? Y esto también, bueno, pues es importante. Y yendo a medidas concretas, cierre sí o no de los bares, bueno, no sé en qué mundo vive el señor García, desde luego, lejos de mi intención culpabilizar a nadie, ni criminalizar, ni estigmatizar a nadie. Pero es cierto que hay actividades que por sus propias características, y no tiene nada que ver con el comportamiento de los dueños de los bares, de los camareros y camareras, tiene que ver con el comportamiento individual de las personas consumidoras, hay actividades que generan más riesgo. Y la de los establecimientos hosteleros es una de ellas. Y decir esto pues no significa, más allá que dar un llamado a la ciudadanía a comportarnos como nos tenemos que comportar, si no queremos volver a tener una nueva ola, como hemos tenido una tercera y como tuvimos una segunda. En este sentido, si hay que tomar alguna medida restrictiva respecto de los bares, desde luego que venga acompañada de medidas económicas que lo palíen. Navarra es la comunidad del Estado que más ayudas económicas ha dado a la hostelería, y esto hay que decirlo también. Se dieron 13,5 millones de euros en la anterior ronda, para esta están previstas ayudas de 18 millones de euros, con, bueno, bastante más ambiciosas en ciertos aspectos que la anterior, y bueno, ya apostamos por eso, primar la seguridad sanitaria, y desde luego, si ello acarrea perjuicios económicos, y no me gustaría hablar solo de la hostelería, porque hay sectores que lo están pasando también muy mal, la cultura lo está pasando muy mal, el turismo lo está pasando muy mal, el comercio también. Se ha aprobado hace nada una ayuda de 1 millón de euros casi para el sector del comercio. Bueno, pues desde luego, cuando no se pueda garantizar la seguridad sanitaria, ayudas económicas. Señor Ramírez. Sí, estamos hablando que las medidas implican pues, una restricción de derechos fundamentales. Por otro lado, pues implican vidas, porque las medidas, en función de que se adopten las precisas, las necesarias, pues se consigue un mayor acierto o un menor acierto en la contención de la pandemia. Medidas económicas, es decir, no podemos olvidar que también en las decisiones se están teniendo en cuenta y medidas sociales. Probablemente sería lo mejor, aunque se ha evitado que los profesionales de la educación están sabiendo gestionar de una manera pues, realmente reseñable esta situación. Pero claro, lo mejor sería pues, eliminar cualquier contacto social. Sin embargo, entendemos que es necesario pues, que la economía, que la sociedad siga funcionando. Por lo tanto, nosotros con las medidas lo que entendemos es que debe primar el criterio técnico de las autoridades, científico, y debemos dejar a un lado pues tantas imprecisiones que tantas veces pues, tenemos que escuchar, ¿no? Y ver, porque la ciudadanía lo que quiere es pues certezas, y en ese sentido al gobierno lo que cabe pedirle, yo no soy capaz de decir si hay que cerrarlo o no hay que cerrarlo. Yo lo que quiero y le digo al gobierno es que muestre en un ejercicio de transparencia los datos y los informes en los que se fundamenta para adoptar unas medidas u otras, algo tan sencillo como eso. Hay que recordar que también se estableció de alguna forma un semáforo, creo que se llamó, que se establecía con un número determinado de contagios, las restricciones iban a ser tales. Pues bueno, pues eso no se ha cumplido, no porque el gobierno no haya querido cumplirlo, sino porque entendemos que ha llegado a otras conclusiones. Pero lo cierto en todo esto es que hay muchos sectores que demandan más información y se preguntan muchos miembros de la hostelería, o sea que en mi bar sí que se contagian y en este centro comercial no. Todos y todas no habremos escuchado esta queja por parte de muchos hosteleros y muchas hosteleras, ¿no? Por lo tanto, lo que cabe exigir al gobierno de Navarra es que tome las decisiones con transparencia y sustentado en informes técnicos, no con puntos gordos e imprecisiones ni con determinadas tentaciones que siempre se observan de utilizar la pandemia para criticar al gobierno o utilizar este tipo de debates para intentar desprestigiar al oponente político y ser más serios y más exhaustivos en nuestros planteamientos, ¿no? Y termino. Si el gobierno de Navarra adopta una medida sanitaria que afecta a un ámbito económico, tenemos que entenderlo
como una medida que tiene que financiar el propio gobierno. No puede hacer recaer sobre las espaldas de los sectores económicos encargados de llevar a cabo una estrategia en materia de evitar la difusión, el que se vaya expandiendo la pandemia exclusivamente su economía. Y lo cierto es, tenemos que decirlo, hay más ayudas que en otras comunidades, efectivamente. ¿Son suficientes? No. No son suficientes, tenemos que decirlo alto y claro. Todas aquellas actividades económicas, fundamentalmente nos preocupan a nosotros las pequeñas, no la de Audenasa, que por cierto, hoy hemos sabido por los medios de comunicación que el Gobierno de Navarra ha decidido pagarle 5 millones de euros más. No es cierto lo que está diciendo y lo sabe, contra el criterio de intervención. Pero bueno, y lo sabe. Vamos a ver. No entre en el tema de Audenasa, porque es un tema que se ha repetido muchas veces. Perdón, he puesto un ejemplo de cómo efectivamente... No, ha sacado lo que le interesa. Vamos a ver. En Audenasa hoy ha salido un periódico, aquí lo habremos leído todos o todas, ¿no? Que por motivo de la pandemia se ha pagado 5 millones de euros más. No nos da tiempo hoy. Hay que contabilizar también el descenso de viajeros. Efectivamente, pero ha habido una y otras consecuencias que tienen con respecto al porcentaje en Audenasa. Porque eso no es cierto, efectivamente. Y eso no es cierto y lo está sacando torticeramente. El interventor ha dicho que no se debía haber pagado, pero que esa es otra cuestión. Y termino. Y la vacunación. Evidentemente se ha cambiado el criterio. Antes iba a ser antes del verano el 70%, lo ha puesto de manifiesto el miembro de Gero Abay, y ahora ya se habla después del verano. Hay que reconocer que estamos teniendo un problema con las vacunas, y no es exclusivamente por no hacer caso a la Agencia Europea del Medicamento, no es exclusivamente por eso, que eso es un elemento. Es porque efectivamente en materia de gestión de las vacunas, Europa, la Unión Europea, tiene que tener también una posición muy crítica sobre cuál ha sido su gestión. Y nosotros desde Navarra también, pues bien haríamos en hacer reflexiones más propias, insertadas en nuestra comunidad, que estar siempre esperando en todo momento a ver qué es lo que nos dice Madrid que tenemos que hacer. Nos quedan 5 minutos, les pido intervenciones breves. Yo dos cuestiones. Evidentemente es importante, una vez que pones en marcha una medida, hay que justificar el porqué, que es lo que no ha hecho el Gobierno de Navarra y es lo que siempre hemos criticado desde Navarra Suma, el que se piden datos del por qué, por ejemplo, se ha cerrado la hostelería cuando sabemos que no han sido quienes han incrementado los porcentajes de contagios y no se aportan datos. Hay una falta de transparencia brutal y quizás sea pues porque hay una incoherencia en según qué medidas se ponen. Yo no soy quien, y creo que Navarra Suma no es quien para criticar si lo que se hace bien, sino la justificación es lo que nosotros estamos criticando, que el Gobierno de Navarra no aporta ninguna justificación al respecto. Con respecto a las vacunas, pues efectivamente, yo recuerdo aquel anuncio titular en el que la señora Chivite decía que el 70% de los navarros estaremos vacunados antes del verano. Luego dijo el 60%. Hoy ha dicho que el 70% después del verano. No sé si ese 10% va a ser en una semana, en 15 días, cuando va a incrementar ese 10%. Lo que está claro es que no hay estrategia de vacunación, una clara, y evidentemente Europa no tiene por qué ser limitante, sino también hay una gestión interna de cada uno de los países que aquí, en España, desgraciadamente, y Navarra, está sufriendo las consecuencias de esta cuestión. Y sí que es preocupante, evidentemente, ese porcentaje de presión hospitalaria que ha ido incrementando esta semana y que efectivamente hay que contener, ¿no? Hay que contener por garantías de seguridad social. Pero tampoco es justificado el que no nos permita movilizarnos por territorios cercanos. Digo, ha hablado Navarra-La Rioja, La Rioja-Navarra, cuando están viniendo franceses, sabemos que Pamplona está lleno de franceses, Madrid hoy ha dicho que el porcentaje importante de facturación está siendo de gente de alemanes y que nosotros, los navarros, no podamos desplazarnos o los españoles no podamos desplazarnos. Por lo tanto, es una incoherencia que también creo que hay que reflexionar sobre esta cuestión. Bueno, yo creo que tenemos que seguir confiando en las medidas que se van adoptando, efectivamente, y siguiendo apelando a la responsabilidad de los ciudadanos unida a esa esperanza que se les está dando porque la vacuna efectivamente se está poniendo. Las medidas que se adopten se hacen con transparencia, se proporcionan datos, sabe, ahí lo he explicado, el número de camas UCI, camas no UCI que se están ocupadas, el número de personas que están contagiadas, las razones por qué se adoptan esos criterios. Se seguirá actuando con transparencia en la adopción de medidas y bueno, con las vacunas ¿se pueden mejorar gestiones? Sí. ¿Tendrían que llegar más de Europa? Sí. Pero lo importante es que no paremos, que sigan llegando vacunas, que no paremos y que le digamos a la población que confíe en criterios médicos, que las vacunas son seguras y que lo importante es que el máximo de la población en el mínimo tiempo posible esté vacunada, porque esos pocos iremos ayudando poco a poco a todos.
Coincido desde luego con esta última reflexión. Tenemos que acelerar el ritmo de vacuna, tenemos que transmitir a la población un mensaje de seguridad, de confianza en ellas, lo contrario puede ser un desastre. Y desde luego para Geroa Bai es importante ahondar, profundizar en una estrategia propia, coordinada con el Estado, coordinada con la Unión Europea, pero que atienda nuestras propias posibilidades, tanto hospitalarias en su caso, como económicas a la hora de incentivar, etcétera, ¿no? Desde luego, lejos de modelos como los que aquí constantemente se están reivindicando, ¿no? Tenemos al representante de Navarra Suma, se nota que dentro de Navarra Suma es del ala del PP porque está constantemente trayendo a Madrid. Desde luego, no me gustaría acercarnos lo más mínimo a ese modelo que claro, parece que los turistas franceses llegan pues por arte de magia a Madrid, ¿no? Por algo llegan a Madrid, por algo van a hacer botellón allí y por algo, pues se está preparando la que se está preparando. Déjeme hablar. No, ha dicho Francia en Navarra, yo los datos me los aporto yo, los aportos no quería. Señor García, y respecto de la falta de datos, yo creo que es evidente que se están dando numerosos datos. La consejera de Salud está yendo al Parlamento prácticamente todas las semanas, más allá de las sesiones de control ordinarias al Gobierno, está yendo a comparecencias, está dando ruedas de prensa. Yo creo que por falta de datos, desde luego no va a ser. Otra cosa es que, oye, cada cual tenga la estrategia política que quiera y si quiere revolver y si quiere sembrar dudas, pues alegue esa falta de datos. Pero quien quiere encontrar, encuentra. Y quien quiere sembrar dudas, desde luego la siembra. Para terminar, tenemos que ir terminando, señor Mayorga. Sí, nosotros entendemos que el Gobierno pues cabe exigirle mayor celeridad en lo que es la vacunación, no tanto seguidismo de Madrid, que efectivamente tengamos una estrategia propia, que se refuerce lo que es el servicio público, sanitario. Y también, lógicamente, que sea más prudente o no busque tanto, quizá un titular en algún momento, como generar realmente certezas, ¿no? Porque ciertamente la frustración que se le genera a la ciudadanía cuando se anuncia que antes del verano va a ser el 70% y sin dar una explicación exhaustiva, de un día para otro, ya pasemos ese 70% a 3 meses después, estando por medio, sabemos lo que está en el verano en Navarra, la importancia que tiene en muchísimos ámbitos, pues ciertamente creemos que eso mejoraría la percepción ciudadana si realmente las explicaciones son más nítidas, más exhaustivas y más claras, ¿no? Entendemos que hay que infundir esperanza y ánimo, pero creemos que desde las formaciones políticas y representantes de la ciudadanía es muy importante la precisión, la seriedad, el rigor en los datos y en las expresiones y sobre todo transmitir certezas y no quizá tanto improvisación. Sé que se queda muy corto el tiempo, que seguirían hablando porque además hoy tienen ganas de hablar y de debatir, pero hasta aquí hemos llegado, no nos da tiempo para más. Gracias por haber estado esta noche, señor García, señora Jorío, señora Aracama y señor Ramírez. Gracias por acompañarnos. También a todos ustedes por haber estado ahí desde sus casas, siguiéndonos una noche más en este dilema. Seguro que tenemos mucho que debatir la semana que viene. Hasta entonces.